Muy buenos días, queridos hermanos, un gusto en saludarles hoy en el nombre precioso de Cristo Jesús. Hoy tenemos pues en nuestro TCD un título realmente muy fuerte: Cristo juzgará los secretos, como dice aquí en el TCD del día de hoy. ¿Cómo están, mis hermanos? Qué hermoso que podemos leer la palabra y encontrar en ella una respuesta, quizás a algunas preguntas que nosotros nos hayamos hecho. Aquí dice en Romanos capítulo 2, versículo 12, todos los que pecan sin haber tenido la ley de Moisés perecerán sin esa ley. Pablo parece que cuando escribe a esta carta a los romanos, se está dirigiendo a algún judío o a un grupo de judíos que de alguna manera todavía tienen esa soberbia, esa hipocresía de que por ser judíos y porque habían sido privilegiados por Dios para recibir la ley y como nación tener una ley de esa naturaleza, la mejor de todos los tiempos, se atribuían arrogantemente poder dirigirse al resto del mundo como los sin ley. El término sin ley era acuñado específicamente para los gentiles, o sea, para los que no son judíos. También en ese mismo término sin ley era el término pagano y era el término también maligno, era el término también malvado. Entonces, esos malvados, esos paganos, esos gentiles eran sin ley. Y de alguna manera, estos judíos, de manera muy arrogante, menospreciaban a los gentiles que habían venido a un encuentro con Jesús y que amaban realmente a Dios. A estas personas sin ley, Pablo tampoco va a abogar por ellos, tampoco los va a condenar. A estos judíos el apóstol Pablo tampoco los va a condenar, tampoco va a abogar por ellos. Va a dejar que cada uno sea o juzgado o absuelto. Cada uno, porque es responsabilidad de cada uno. Dice aquí, todos los que pecan sin haber tenido la ley de Moisés perecerán sin esa ley, y los que pecan a pesar de tener la ley de Moisés por medio de esa misma ley serán juzgados. Está dirigiéndose a los que condenan, a las personas que con arrogancia condenan a otros, presumiendo que son religiosos, presumiendo que tienen la ley. Pero ¿de qué vale que tengan la ley? ¿De qué vale que la oigan? Si esa ley un día también los va a juzgar a ellos, de tal manera que la hipocresía, la arrogancia no les va a servir de nada a ningún religioso, a ningún legalista que siempre está juzgando a otros y condenando a otros. Esa misma ley un día también lo va a juzgar. Dice aquí la palabra de Dios, pues no son justos ante Dios los que solamente oyen la ley, sino los que la obedecen. Y aquí se está dirigiendo a aquel pretencioso, presumido, hipócrita, juzgador. Pues no son justos ante Dios los que oyen la ley.
Es como que alguien se sienta justo, religioso, porque va a una iglesia, porque tiene una Biblia, porque asiste a los cultos y ya se siente justo y asume la posición de juzgar a otros. Entonces, podríamos decir, esos mundanos, esos que paganos, y referirse de una manera despectiva hacia ellos, tan solamente porque tengo una Biblia o porque voy a una iglesia. Es una analogía perfecta entre lo que Pablo está haciendo cuando se dirige a los judíos, y en este caso podríamos aplicarlo a nosotros, a los cristianos, entre comillas. Dice aquí, porque cuando los que no son judíos ni tienen la ley, hacen por naturaleza lo que la ley les manda, ellos mismos son su propia ley. Pablo está hablando de que entre todos los pueblos paganos o malvados o sin ley, como le decían los judíos, hay gente honorable y hay gente que tiene en su corazón principios muy importantes, que son principios que nacen de la esencia de Dios. Y ellos, aunque nunca la escucharon porque nadie se las leyó, pero tienen esos principios en sus corazones. Como dice aquí, porque cuando los que no son judíos, está hablándose del mundo entero, dice aquí, ni tienen la ley, hacen por naturaleza lo que la ley les manda. O sea, hay gente que aunque no tengan esa ley, hacen lo que la ley realmente enseña, y Pablo dice aquí, ellos mismos son su propia ley. Lo que Pablo le está diciendo al judío, mira, tú tienes una ley, la lees, pero no la practicas, te has convertido en un juzgón, en un hipócrita. Y hay gente que no tiene esa ley, que no tiene el privilegio que tú tienes, pero hacen cosas de la ley sin que alguien se las haya leído, sin haberla tenido al frente para leerla. Pero sin embargo, dice, ellos también tienen ley. Pablo les deja sobre la mesa los papeles, especialmente a los judíos, para que se den cuenta que no tienen ningún asidero justificable para sentirse mejor que otros, o para sentirse más justos que otros, o para sentirse de que son los únicos que deben llamarse el pueblo de Dios. Dios desechó la pared que había en medio para que no exista ninguna separación entre judíos y gentiles, y como resultado salió lo que se llama la iglesia como pueblo de Dios. Si alguien quiere ser pueblo de Dios, no tiene que ir a los judíos para ser pueblo de Dios, tiene que venir a la iglesia donde está el judío y el gentil. Allí se llama el pueblo de Dios. ¿Y cómo se llega ahí? Mediante la palabra, la fe, el arrepentimiento y una nueva vida para poder ser parte de la familia de Dios. Qué lindo lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice aquí, pues muestran por su conducta que llevan la ley escrita en sus corazones. Interesante, dice. Su propia conciencia lo comprueba, y sus propios pensamientos los acusarán o los defenderán. Claro, en ninguna parte del mundo, por ejemplo, cuando alguien dice, ¿y qué sucede con aquellas personas que nunca oyeron la palabra de Dios? Bueno, la Biblia dice que la conciencia del ser humano es tan capaz de poder decir qué es bueno y qué no es bueno, qué agrada a Dios y qué no agrada a Dios.
Dado que hay una ley en el corazón del ser humano, o la ley de Dios revelada al corazón humano de manera implícita, es entonces que el ser humano ante Dios es responsable también de sus actos. Por eso que dice aquí que la conciencia dictará como juez si realmente hizo lo bueno o realmente hizo lo malo. Finalmente, lo bueno o lo malo va a terminar en que la justicia es según Dios. Y aquí dice la palabra de Dios que serán acusados o serán defendidos por la conciencia el día que Dios juzgará los secretos de todos por medio de Cristo Jesús, conforme a mi evangelio. Qué linda realmente es la palabra de Dios. Qué lindo. Hay un misionero que fue a un lugar llamado Iriam Jaya, de donde se escribe el libro El Hijo de la Paz y la película también El Hijo de la Paz. Don Richardson creo que es el que escribe El Hijo de la Paz, misionero, antropólogo. Él dijo, y muchos misioneros también lo mencionan, que no hay una cultura en el mundo en la que no haya un designio de Dios en sus corazones. De tal manera que, hermanos, nosotros que conocemos hoy la palabra de Dios, nosotros que hoy profesamos ser cristianos, nosotros que hoy decimos que hemos recibido la palabra de Dios y que congregamos en una iglesia, no debemos presumir ni menos juzgar a los otros, cuando nuestro deber es más bien por el privilegio que tenemos de haber recibido la palabra de Dios, por el privilegio de ser parte del pueblo de Dios, de pertenecer a una iglesia, es mostrar realmente misericordia para el resto, para que ellos vengan a los pies de Jesús y entonces nosotros le proclamemos la bondad de Dios, le proclamemos el amor de Dios, le hablemos del perdón de nuestros pecados y que le hablemos del gran amor que Dios tiene por ellos. Mis queridos hermanos, no tenemos que estar juzgando a los que todavía no creen como nosotros creemos. Tenemos que hablarles de Jesús y tenerles amor y compasión a ellos, recordando que un día estuvimos en el lugar también de ellos. El amor por los perdidos realmente es muy importante. Y no digo perdidos en términos déspotas, sino porque la palabra de Dios dice: quien no tiene a Cristo está perdido. Entonces hablemosles a las personas que necesitan conocer a Jesús, para que vengan a los pies de Jesús antes de estarnos juzgando. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Hagamos una oración, que Dios nos haga misericordiosos, compasivos por aquellos que todavía no conocen la verdad, para que ellos vengan a la luz. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos ayudas a corregir nuestro corazón y que siempre tengamos compasión por los que todavía no han conocido la verdad ni están todavía en la luz. Ayúdanos a ser los instrumentos para lograr que ellos vengan a conocer tu palabra y que te conozcan a ti y que encuentren la paz y la felicidad que nosotros hemos encontrado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga ricamente, hermanos. Bendiciones. Felices fiestas patrias. Amén.